Hola a todos, bienvenidos un día más a Cuca and Craft. Lo primero de todo, perdonad por mi voz, pero estoy un poco constipada y tengo la voz así un poco de aquella manera, pero espero que se me entienda bien. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es el primer vídeo de una serie que quiero hacer enfocada al patronaje y todo lo que ello implica, ¿vale? Quiero hacer como una serie de vídeos que sean solamente de patronaje puro y duro, ya sea bases, transformaciones, todo esto. Entonces voy a empezar por lo más sencillo, que son las faldas. Así que este primer vídeo que os traigo es una recopilación de, no sé, 4 o 5 transformaciones de faldas. Transformaciones puede haber miles, tantos como modelos de faldas, pero bueno, os traigo como los más básicos y donde podemos ir tirando. Si tenéis cualquier sugerencia o cualquier duda, idea de, oye, ¿cómo se haría esta transformación? ¿Cómo se hace este modelo? Pues decírmelo y yo intento grabaroslo, ¿vale? Espero que se entienda todo bien y que nada, que os sirva. Os dejo con el vídeo. ¡Chao! Bueno, pues la primera falda que os quiero enseñar es la más fácil de todas, que es la falda Evasé. Para ello partimos de la falda base, que es esta de aquí, y yo la he hecho a escala hasta la mitad para que sea más fácil de ver al ser más chiquitita. Entonces vamos a tirar una línea recta hacia abajo desde la pinza para cerrarla. Si queréis podéis escuadrar con la línea de cadera y así sabéis que va a ser recta sí o sí, o con la línea de centro, lo mismo da, pero escuadrar siempre ayuda. Yo tengo esta regla de aquí que no se ve muy bien, pero tiene una cuadrícula dibujada que me ayuda mucho a escuadrar sin tener que utilizar escuadra, porque con esto ya lo veo bien. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir esta línea. Vamos a abrir hasta el pico de la pinza. Primero abrimos desde la pinza y luego desde abajo. Y vamos a intentar llegar hasta lo más cerquita posible de donde hemos terminado de cortar, pero sin llegar para que no se separen. Aunque tampoco pasa nada, pero a mí me gusta hacerlo así. Vale, y una vez lo tenemos así, vamos a hacer el juego para cerrar la pinza. Y ahí voy a poner un trocito de celo. Entonces veis que al cerrar la pinza, la falda ya se abre, ya tiene un vuelo. Ese es el que vamos a dejar, y esto es la falda de base, simplemente. Entonces pongo ahí un trocito de celo para fijarlo y ya solo tendríamos que rellenar ese hueco que nos ha quedado y redondear el bajo, y esa es la falda base. Como digo, muy facilita, esta es la más simple. Vamos con otra. Esta es falda con vuelo, es muy parecida a la de base, solamente que con un poquito más de apertura, así que por eso voy a utilizar la misma base de antes. Haríamos lo mismo. Voy a quitar el celo y esta vez, en vez de cerrar solamente la pinza, voy a abrir un poquito más. En este caso me resultaba más fácil separar las piezas. Lo importante es que la cintura no se monte para que el recorrido sea el mismo, o sea, que esté cerrada la pinza pero que no se monte en ningún caso, y desde ahí pues abrimos lo que queramos. Yo en este caso he abierto esto, no lo he medido ni nada porque es un ejemplo, pero lo podríais medir. Y nada, simplemente igual rellenaríamos y redondearíamos el bajo. Esta técnica yo la usaría para dar un poquito más de vuelo que antes, pero si ya estamos hablando de una falda de media capa o de capa, como muestro aquí, tenemos patrones específicos para ello. Entonces yo tiraría de hacer el patrón directamente, porque redondear algo tan abierto al final es más complicado. Entonces yo lo usaría solamente en casos en los que quisiéramos dar un poquito más de vuelo que la base. Vale, vamos con la siguiente, en este caso la minifalda. Es otro modelo muy sencillo también, ya vais a ver. Como siempre partimos de la base y entonces lo primero que voy a hacer es acortar del bajo, ¿vale? Porque es minifalda, entonces la falda que tengo yo es de altura de rodilla, así que mediríamos la persona o en nosotros hasta donde queremos la falda y ahí acortamos. Yo ahora lo he hecho a ojo, pero lo tendréis que medir.
Y también vamos a quitarle un poquito de la cinturilla, porque las minifaldas vaqueras normalmente son de cintura más baja, aunque ahora ya no tanto, pero bueno, la falda base es hasta la cintura, entonces le voy a quitar como 5 centímetros. Hacemos la misma forma que la cinturilla y lo vamos a recortar. Lo recortamos tal cual, con la pinza y todo, porque como esa parte la vamos a desechar, no importa. Si quisiéramos hacer una cinturilla, podríamos utilizar esta pieza, eso sí, cerrando la pinza. Y nada, ya simplemente recorto todo el contorno de nuestra falda. Una vez la tenemos así, como veis, tenemos un poquito de pinza ahí. Entonces lo que vamos a hacer es cerrarla igual que hicimos en la falda de base. Si no quisiéramos cerrarla, la podemos también coser y hacer una pequeña pinza, no pasaría nada. Pero yo en mi caso la voy a cerrar porque también me interesa que tenga un poquito de base la falda. Entonces hacemos como la primera, abrimos la línea hasta abajo y cortamos desde abajo hasta la pinza y desde arriba hasta la pinza también, hasta el vértice de la pinza. Cerramos la pinza girando el papel y ponemos un trocito de celo. Y como veis se nos abre también un poquito. Vale, y ahora sobre este mismo modelo os quiero añadir una variación que se suele ver ahora mismo mucho en las minifaldas y muchas faldas, que es esta abotonadura central que veis en la foto. Entonces para hacer eso simplemente tendríamos que añadir ahí un cruce, donde lo estoy poniendo, que sería el lomo, el centro de la falda. Así que yo voy a añadir un poquito de papel y le tendríamos que añadir un cruce que es como un rectángulo de una medida aproximada, pues pueden ser 2,5 3 centímetros. Esto va a depender del tamaño del botón. Si tenemos un botón más grande, un botón de 4 centímetros, pues el cruce tendría que ser mínimo de 4, mejor un poquito más para que no quede ahí tan encajado. Pero más o menos suele ser pues eso, unos 3 centímetros. Entonces pongo esa medida arriba y abajo y lanzo ahora una línea hacia abajo y ya está. Y este sería simplemente el cruce, ya lo tenemos. Aquí os voy a dibujar dónde irían los botones, que sería justamente en eso que hemos añadido, pues ahí justo irían los botones. En un lado irían los botones y en el otro lado pues los ojales. Vale, ahora voy a aprovechar este modelo para explicaros una cosa que para mí es muy importante, que es el tema de los afinados. Mirad, aquí como veis, al cerrar la pinza, la cinturilla nos queda como un pico. Eso, si lo cortamos así, queda muy feo. Entonces es importante que antes de cortarlo, todo lo que sean picos y demás lo afinemos, lo redondeemos. Entonces, ¿veis? Ese pico lo tendríamos que redondear tal que así. Nada, es un pequeño gesto, pero que ayuda a que nuestra falda tenga un mejor acabado. Bien, pues vamos con la siguiente, que es esta de aquí, la falda con un volante en el bajo. En este caso es cortita, pero puede ser una falda larga con un volante abajo, ¿vale? Para cualquiera de las dos. Como siempre, partimos de la base y lo primero que vamos a hacer es dibujar a la altura del volante que queremos. Si queremos que sea solo en el bajo, pues lo dibujaremos ahí y el tamaño que queramos que tenga. Si tiene que ser más finito, más grande, eso ya va a gusto o depende del diseñador, ¿vale? En este caso me parece que le puse 4 o 5 centímetros, que en tamaño real serían como unos 10 porque es el doble, ya que yo lo estoy haciendo a escala 1,5. En este caso la pinza no la vamos a cerrar porque ya que la falda es ajustada de arriba me interesa que la cosamos, entonces la voy a dejar. Así que simplemente voy a recortar lo que va a ser nuestro volante y ya está. Y la falda, la demás quedaría así. Vale, pues a partir de esto vamos a hacer el volante, que ahora mismo es un rectángulo. Entonces voy a medir lo que mide el total del rectángulo y lo voy a partir en 3. Esto va a depender de lo largo que sea tu volante. Si es más largo, pues habrá que hacer más particiones, ¿vale? Entonces hago 2 líneas y así lo tengo partido en 2. Ahora voy a abrir desde abajo hasta casi hasta llegar hasta el final, pero sin separarlo del todo, para que podamos abrirlo. ¿Veis? De esta manera. Entonces voy a coger papel para ponerlo debajo y dibujar nuestro volante.
Esta manera de hacer un volante es una de las varias que hay, ¿vale? Yo os voy a explicar en este caso esta hoy porque partimos de los patrones y entonces me gusta que lo que vayamos quitando lo vayamos transformando. Pero sí que recomiendo que sea para volantes que tampoco tengan muchísimo vuelo, porque si no hay otras formas más fáciles. Pero para dar un poquito de vuelo sí que nos vale. Aquí lo que estoy haciendo es medir la distancia de la apertura, para así dar la misma apertura en los dos sitios, ¿vale? Los dos cortes. Si por ejemplo abrimos 5 centímetros, pues en el otro lado vamos a abrir también 5 centímetros, para que sea así uniforme. En este caso porque quiero que sea así, pero puede ser también un vuelo asimétrico si nos interesa. Pero bueno, por lo general es así. Entonces abro en la misma cantidad en los dos sitios y lo fijo todo con celo. De esta manera. Y una vez lo tengo así, ahora lo que tengo que hacer es hacer la forma bien y redondeadita. Que realmente esto es lo más complicado, para mí al menos. Este tipo de reglas nos ayudan muchísimo a hacer estas redondeces. Pero ¿qué pasa? Que esa es a medida real, entonces la mía como muy pequeñita no me sirve en este momento. Pero si lo hiciera a medida real, con esa regla va súper bien. Entonces yo aquí lo hago a mano alzada, que muchas veces a mano alzada también queda bien cuando ya nos acostumbramos, pero si no, ya os digo, esas reglas van muy bien. Es verdad que de normal suelen ser bastante caras, pero hay opciones más económicas como la que yo tengo, que es más finita pero que te sirve estupendamente y no sacando un apuro. Y si no, también hay páginas que se pueden descargar e imprimir en casa y para hacer la curva pues te puede servir también. Vale, ahora lo que voy a hacer es recortar ya todo el volante y ya está. Como veis quedaría así. Esa parte es la que iría cosida en el bajo. Y ya está, ya tenemos la falda con volante en el bajo. Vale, vamos con la siguiente. En este caso es parecida, pero en vez de ser un volante es un fruncido. Y quería hacerla para que vierais la diferencia sobre todo entre lo que es un volante y un fruncido. Que no tiene nada que ver y a la hora de coserlo menos aún. Pero bueno, la manera de empezar es muy parecida, ¿vale? Porque vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer en el bajo el tamaño del fruncido que queramos y la altura a la que queremos que empiece. En este caso voy a hacer dos porque luego os voy a explicar otro tipo y ya aprovecho. Entonces hay muchas veces que las faldas llevan como dos capas de fruncido, pues también sería así. Pero vamos, el primero de momento no lo vamos a usar. Vamos a recortar solamente el de abajo del todo, como hemos hecho con la de volante. Y en este caso voy a hacerlo también abriéndolo, ¿vale? Voy a hacer las particiones igual que antes, haciendo las líneas y cortándolo. Pero ¿qué pasa? Que como vais a ver esto es un rectángulo, entonces podríamos directamente dibujar el rectángulo en otro papel y ya está, pero bueno, como quiero hacer la transformación desde la base, lo voy a hacer así, pero si es un rectángulo, pues ya os digo, lo podéis dibujar directamente, simplemente con la medida y ya está. Entonces cogemos papel y voy a colocar de esta manera el patrón. Voy a medir que entre trocito y trocito pues haya lo mismo. Lo primero que hago es una recta para ir apoyando ahí cada trocito del patrón y así que sea un rectángulo recto, que no esté torcido. Y pues voy pegando cada trocito y eso, pues midiendo la distancia que hay entre ellos, para que sea la misma. Y como os decía antes, si queréis podéis dibujar directamente el rectángulo, que es más sencillo. Simplemente dibujaréis el rectángulo con la medida que queréis fruncir y ya está. Lo difícil de esto realmente es calcular cuánto necesitamos para fruncir. Y para que os hagáis una idea, como mínimo, normalmente se multiplica por 2 la medida que tengamos. De lo que hemos recortado, o lo que sería el bajo, pues lo multiplicaríamos por 2 como mínimo. Y incluso por 2,5 o por 3 sin problema, pero como mínimo por 2, no os quedéis cortos. Vale, pues terminamos de recortar el rectángulo y ya estaría.
La falda de la parte de arriba la vamos a dejar tal cual porque la del modelo era ajustada y con su pinza y todo. Y simplemente pues esto iría cosido así todo fruncidito. Otra cosa ya es cómo se confecciona esto, que si queréis ya eso lo iré explicando en vídeos posteriores. En estos me quiero centrar simplemente en el patronaje. Vale, y ahora os voy a poner este ejemplo de aquí, que es una falda con fruncido igual, pero como veis la parte de arriba no es ajustada, sino que tiene vuelo. Entonces para esto, antes de cortar lo que es lo que vamos a fruncir, tenemos que darle ese vuelo. Hacemos lo mismo de antes, cerramos la pinza y le damos ese vuelo. Si quisiéramos darle más, pues la abrimos más. En este caso le voy a poner el papel debajo porque lo voy a necesitar que esté todo bien cubierto, ya que voy a recortar. Yo he decidido abrir pues el evasé, pero si queréis abrirlo más, pues como hemos visto antes. Pero sí que es importante no cortar lo que vamos a fruncir o no medir lo que vamos a fruncir antes de abrir, porque luego no va a coincidir si no. Ahora lo que voy a hacer es redondear tanto el bajo como la zona por donde vamos a cortar la zona que vamos a fruncir, para que no queden picos ni nada. Y ya está. Ahora lo recortamos igual que antes y este trocito es el que abriríamos para fruncirlo, pero como os decía también en el modelo anterior, podéis dibujar directamente el rectángulo con la medida que queréis fruncir y ya está, ¿vale? Pero esta sería la manera de hacerlo. Bien, pues vamos con el último modelo de hoy, que es la falda cruzada, como la que tenéis en la imagen. Para este modelo vamos a partir, en vez de con una base, con dos, porque como va a ser asimétrica, necesitamos un trocito del patrón siguiente, ya lo vais a ver. Entonces lo que vamos a hacer es pegar estos dos patrones delanteros como si fuera pues la parte delantera entera de la falda. Normalmente trabajamos con la mitad y la cortamos al lomo o la cortamos doble y la cosemos, pero en este caso vamos a trabajar con la parte delantera entera. Entonces la voy a pegar por el centro de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar la curva del cruce. Dónde empieza va a depender del modelo, pero lo normal es que empiece desde donde yo lo voy a dibujar, que es desde la pinza. Entonces vamos a dibujar desde la pinza hasta un poquito más del centro. Dibujamos una curva bonita, que no tenga picos, nos podemos ayudar de las reglas estas redondeadas para hacerlo más bonito y ya está. Y la parte que estoy rayando es la parte que vamos a desechar del patrón, no la vamos a querer, no la vamos a necesitar, vaya. Una vez recortado quedaría así, ¿vale? Este sería una parte de la falda y tendríamos que cortar otra justamente al revés. Entonces una monta con la otra y ya tendríamos la falda cruzada, no tiene más misterio. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido este vídeo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!